en el prólogo de un libro de 600 y no sé qué páginas, que se llama, dejen decirles bien cómo se llama porque luego se me lo voy a decir mal. Oh my Lord. Ok, recuperando la masculinidad y feminidad bíblica. Una respuesta al evangelismo feminista. No, al feminismo evangelista. Es que, perdón, se llama distracción. Entonces, al feminismo evangelista. Evangelista. Sí, evangelismo. Ah, ya, evangélico. Feminismo evangélico. Ajá. ¿Alguien ha oído este término del feminismo evangélico? ¿No? O sea que el feminismo sí es bueno. Porque es evangélico, ¿sí o no? Por eso es la respuesta al feminismo evangélico. En los 90 empezó a haber una corriente en los Estados Unidos de feminismo en las iglesias. Y hubo varios libros que sacaron varias autoras, esposas de pastores, donde hablaban de que a lo mejor la Biblia no era tan tajante en el rol de la mujer y que realmente éramos iguales en todo. Y podíamos tener los mismos roles y las mismas responsabilidades y éramos iguales. Entonces, esto es el feminismo evangélico, ¿sí? Y este libro se escribió en los 90 como una respuesta para este feminismo y muchas veces de lo que hablamos hemos basado muchas cosas en este libro. Está muy bueno, de verdad es 600, casi 700 páginas, está muy largo y denso, pero es una bendición. Lo escribió el pastor John Piper con otro pastor que se llama Wayne Woodrum. Ajá. Y lo escribieron en 1991 y tiene algunas colaboraciones de algunas mujeres también, de otros pastores. Entonces es una respuesta a este feminismo que vivimos no fuera, ojo, dentro de las iglesias, ¿sí? Entonces el prólogo justo se llama para hombres y mujeres solteros y el resto de nosotros, ¿sí? Y entonces nos pareció súper interesante para compartirlo con ustedes, y entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces quisiera tener 2 o 3 participaciones, quizá 2, porque luego se nos va muy lejos, ¿sí? Entonces la pregunta, para que todas la piensen, pero yo voy a escoger quién habla, porque soy mala. Entonces, ¿qué sabemos de la soltería? ¿Qué es lo que tú sabes de ser soltera? ¿Sabes? Entonces le voy a pedir a
¿Todos lo escucharon? No. Dice no tener una responsabilidad sentimental con alguien más. En pareja, En pareja. no como amigos. Sí, sí. Okay. Bueno. ¿Quién de todas, levanten su mano como más de 30 segundos para que yo las vea, creen que sabe qué es ser soltero? Nadie sabe qué es ser soltero. Todos creemos que sabemos qué es ser solteros, porque ¿quién no ha sido soltero aquí? Levanten su mano la que no ha sido soltera. Todas fuimos solteras en un momento de la vida, ¿o no? Miren, les voy a leer lo que dice Margaret Clarkson, que es una mujer que no la conozco. Margaret Clarkson dijo esto de la soltería y dice: porque las personas casadas fueron solteras alguna vez, tienden a pensar que saben todo lo que hay que saber sobre la soltería. Yo sugiero que esto no es así. Hay una vasta diferencia entre ser soltero de los 25 a los 30 años con posibilidad viable de matrimonio y ser soltero a los 45, 50 o 60 años con casi ningún prospecto de ser algo más que soltero para siempre. La soltería tiene un efecto acumulativo en el espíritu humano que lo hace completamente diferente a los 50 que a los 30. ¿Y cuánto no nos hemos apresurado las que ya no somos solteras? Miren, cuando digas soltera, no quiere decir sin casarse, ¿sí? Soltera en este momento, aunque para la ley sea otra cosa, pero en este momento y en la plática de hoy, soltera quiere decir que nunca ha sido casada, ¿sí? Ajá. Entonces, podrían decir que yo estuve, por ejemplo, divorciada varios años en mi vida y en ese momento no era soltera. Soltera solo fui antes de los 23 años, ¿sí? Entonces, ese es como a lo que se refiere esta tela, que significa ser soltera, ¿sale? Entonces, de verdad que yo pensaba que yo sabía que era ser soltero y que se sentía, porque yo fui soltera, obvio, yo sé que se siente. Pero la verdad es que no es así, ¿sí? Entonces no nos detenemos quizá a pensar qué significa ser soltero para otra persona o para el de enfrente, ¿verdad? O al que lo está viviendo o al que ya lo vivió toda su vida. Hay muchas mujeres, pero que permanecieron solteras toda su vida. Sí, dijo ella, es una etapa que quizás sea para toda la vida. Pero entonces queremos saber y queremos escuchar a los solteros, y por eso hemos invitado a Yumuen a quien hable en nombre de todas las solteras. Ay, no, qué miedo. Entonces, para ti, ¿qué significa ser soltero? Bueno, antes de contestar la pregunta, para las que no me conocen, yo me llamo Yomel y tengo 30 años, y los 30 años los tengo de soltera. Entonces, ha sido un proceso muy precioso. Y para mí, la soltería significa, o sea, se ha significado un proceso de santificación muy doloroso. Y al principio se escucha así como que, ay, entonces ya no quiero ser soltera, porque qué onda con esa respuesta. Pero ha sido muy precioso el poder ser santificada por Cristo a través de la soltería de una manera tan profunda y tan
preciosa que en este punto de mi vida puedo decir que el Señor me está enseñando y me sigue enseñando a estar plena en Él. Entonces, este proceso de santificación sí ha sido doloroso, sí ha sido un proceso donde el Señor me ha mostrado muchas áreas de mi vida, muchas cosas de mi corazón, muchos pecados en mí, que qué onda, que estaba allá dentro de mí. Entonces ha sido ese dolor de saber quién soy delante del Señor y qué tan pecadora soy delante del Señor, pero ha sido al mismo tiempo un proceso tan maravilloso de poder ver la gloria del Señor en ese proceso de soltería, en ese proceso de santificación. Gracias a Dios por eso. Ya no quieren ser solteros. Pero fíjense, aunque la escuchemos, debemos de ser súper conscientes que mientras la escuchamos, la estamos escuchando o viendo con lentes de lo que somos. Yo la estoy viendo con los lentes de que ya estoy casada. O quizá alguien la puede ver con los lentes de divorciada, de separada, o alguien con los lentes de mamá soltera o de viuda, ¿no? Y lentes muy diferentes porque todo filtramos a través de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Pero debemos escucharlas. Y nosotros queremos que este ministerio sea relevante para todas las mujeres. Entonces, queremos escucharlas porque aunque muchísimas veces hablemos solamente de matrimonio, como, no sé, hace 2 meses creo, hablé de someterte y hablé específicamente a las casadas, pero todo esto es parte de la feminidad bíblica. Entonces, tanto ser soltera como ser casada, como quizá tener otro de los estados civiles que no están en la ley, pero existen, hacen que sea tan importante que nosotros conozcamos nuestra feminidad y la masculinidad, porque es relevante para todas y tenemos que aprenderla y de verdad que aprenderla les va a ser de ánimo, no solo para su vida, sino para su fe y para el ministerio que Dios les haya dado. Entonces, en este mismo ruta, ya vimos lo que es la soltería para algunas, ya vimos lo que es la soltería y lo que ha significado para la soltería para Jun, pero ella dijo que era una etapa, perdóname que te así me viene, pero dijiste que es una etapa, entonces es una etapa para llegar al matrimonio. Entonces la pregunta que quiero hacerte ¿es el matrimonio el destino final de todos los seres humanos? No. Sí. La respuesta es no. O sea, no se van a quedar con el sí. La respuesta es no. El matrimonio no es el destino final de todo ser humano, ni de las mujeres ni de los hombres. Vamos a ver Marcos 12. Y Marcos 12 se los voy a predicar, no lo vamos a leer. Marcos 12 habla sobre cuando los saduceos se acercan a Jesús. Y es del 18 al 27. Estos saduceos se acercan a Jesús y le preguntan. Los saduceos, para el contexto, no creían en la resurrección. Entonces le preguntan a Jesús, ok, entonces en la resurrección, vamos a poner una historia hipotética, ellos están poniendo esta historia. Dicen, una mujer está casada con un varón y muere, y entonces por costumbres que ellos tenían en ese entonces y en su cultura, se casa con el siguiente línea, se casa con el hermano del siguiente línea. Entonces, también muere y se casa con el hermano que sigue, y también muere y se casa con el hermano que sigue. ¿Qué onda? ¿Cuántos hermanos había? Y pobrecito. Pero ese es el planteamiento que ellos le ponen. Y al final le preguntan a Jesús, entonces en la resurrección, esta mujer, ¿de quién va a ser esposa? ¿Va a ser esposa de todos ellos? ¿O del primero en el que se casó? ¿O va a estar ahí
Entonces Jesucristo les contesta en el 25, dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces es muy precioso el poder saber que nuestro destino final como humanos no es el matrimonio. Nuestro destino final no, si fuera el matrimonio, estaría aún más allá de la muerte, y no lo está. Entonces en la resurrección, cuando Jesucristo nuestro Señor regrese, vamos a ser como los ángeles que están en el cielo. Nadie se casará ni se darán en casamiento. Entonces esto quiere decir que el matrimonio no es nuestro destino final, porque es algo que el Señor nos ha dado para esta tierra. Y entonces la respuesta corta es que no es nuestro destino final como todo ser humano. O sea, si no estás casada, si no te vas a casar nunca, si el Señor no te lo permite, también es parte de su voluntad. Y se escucha cuando dice, y los dos, y lo que ha unido Dios, no les espera el nombre, antes de eso dice, que serán una sola carne. ¿Dónde dice hasta que las fuentes se separen? Pareció que le pobrecita. No, es así. Bueno, sí saben pues que es hasta la muerte, ¿no? Sí sabemos todos. Es que ahorita se me acordó, esto no es parte de lo que tenemos planeado, pero pues ya sabemos. Entonces, es muy romántico que dicen, voy a dejar ventanear a mi amiga Cristina, pero cuando se iba a casar dijo, y para siempre, y le dije, no es para siempre. Creo que es para siempre. No es para siempre, es hasta que la muerte nos separe. Y cuando estamos muy enamorados, como yo estoy muy enamorada con 11 años de matrimonio y no estoy recién casada, no sé qué dijeron hace poquito y dije, no, viuda, señor, cállate, no podía estar en mi mente, no puede estar en mi mente, y entonces piensas que debe de ser para siempre, pero entre más conoces a Cristo, sabes que no es para siempre, porque Él es tu meta, Él es con el que quiero estar para siempre, ¿no? Por muy enamorada que esté, Él es. Entonces, si Él es y el cielo es, pues no es la meta final del matrimonio, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco de unas tesis que habla y la primera tesis es esta, que el matrimonio, como lo conocemos en este momento, no es el destino final para ningún humano, ¿sí? Pero la segunda tesis, les voy a platicar una historia, más o menos, para llegar a esta segunda tesis, que habla del libro, que está muy padre. Dice que el pastor John Piper, en 1987, le pidieron que escribiera un editorial en un periódico, porque algo de que el SIDA, en ese momento el SIDA estaba súper horrible en los Estados Unidos, y entonces querían que él dijera que deberían de usar condones, y había una cantidad de propaganda en los Estados Unidos para usar condones, y entonces él, por supuesto que no puso eso en su editorial, y puso que no era la forma en la que se debía de evitar el SIDA, porque realmente teniendo relaciones sexuales es como se contagia el SIDA. Entonces no le dices, ve y ten relaciones sexuales, sino más bien él decía en su artículo que la sexualidad Dios la había hecho para disfrutarse solamente en el matrimonio, y entonces fuera de ello era pecado y no debían de hacerlo, porque no era algo que Dios había mandado y no le agradaba a Dios, y esa era la razón por la que había esta enfermedad. Entonces, por supuesto que nos imaginamos que hubo un montón de gente que no estuvo de acuerdo con ello, y el pastor John Piper recibe una carta de un joven que les voy a leer más o menos como decía, y dice: mi novia y yo tenemos montones de sexo juntos. Creemos que sus ideas son represivas y son sobras de una era victoriana en donde las personas eran miserables y neuróticas. Creemos que nuestra sexualidad es parte de nuestra personalidad.
Y no disfrutarla sería como ser personas incompletas. No tenemos ninguna intención de casarnos para cumplir con expectativas de ningún puritano y pensamos que la vida de esclavitud a la virginidad significaría ser solo medio humano. Entonces, te quiero preguntar, porque tú vives en celibato, ¿el celibato te hace medio humana? No, el celibato no me hace medio humana. La abstinencia sexual no nos hace medios humanos a ninguno de nosotros. Y esto lo podemos ver porque Jesucristo es el humano más completo que jamás ha existido y que jamás existirá en esta tierra. Y Él nunca tuvo encuentros sexuales. Entonces, no podemos decir que no tener sexo nos hace medios humanos, porque Jesucristo fue el humano más humano que ha existido y Él nunca tuvo encuentros sexuales. Entonces, la respuesta es no, no nos hace medios humanos. Y podemos ver también en Lucas 6:40, donde dice que el discípulo no es mayor a su maestro y Jesucristo es nuestro maestro. Entonces nosotros no somos mayores a Jesucristo, y si Él fue completo sin relaciones sexuales, pues nosotros también somos completos sin relaciones sexuales. Y también viene a mi mente mucho esta parte de mucha gente que constantemente dice, pues es que lo tienes que probar, y ya después si quieres el celibato, pues primero pruébalo y ya después escoges la abstinencia, ¿no? Y no hay necesidad de probarlo, hay una necesidad de abstenerse y de cuidar nuestro cuerpo de una manera tan preciosa que el Señor nos va a hacer completas aún en esa idea tan errónea que el mundo tiene de que estamos incompletos cuando no tenemos relaciones sexuales. Y es completamente erróneo este pensamiento de esta persona y de miles y miles y miles de personas que en el mundo dicen, si no tienes sexo no estás completo, y eso no es parte de él. Y lo podemos ver en Jesucristo completo, porque Él no tuvo sexo y Él fue completo, es completo. Entonces Él es humano completamente y es el humano más completo, y es al que tenemos que seguir imitando. Y John Piper en esta misma tesis dice, siempre tendremos montañas que escalar para imitar la humanidad de Cristo, pero la intimidad sexual no es una de esas montañas, porque Él nunca lo experimentó y Él es infinitamente completo. Y qué increíble, ¿no? Que podemos descansar también en esta parte, porque hay miles de montañas que seguramente tenemos que escalar como imitadores de Cristo, pero esta parte de la sexualidad no es una de ellas. Y también recordando Juan 1:16, que dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces Cristo en su plenitud nos da gracia sobre gracia y podemos tomar de esta plenitud también. Entonces nosotros como solteros no necesitamos tener una vida sexual activa o experimentar el sexo o la intimidad sexual para ser completos, porque estamos completos en Cristo. Si no se habían dado cuenta, solo como anuncio acá parroquial, aquí todos los textos que estemos hablando van a ir apareciendo por si dijo Yune solo dice Juan 1:16 y ya se les fue, ya no lo pudieron anotar y lo quieren anotar, ahí está, y lo pueden ir anotando para que no pierdan nada. Pero fíjense, me acabo de pensar, cuando uno se separa, puede ser que piense que el celibato es lo más difícil que va a tener que afrontar. Entonces, esto que acaba de decir Yune, puede ser como la respuesta que alguna pueda estar esperando, ¿saben? Porque si el Señor no lo necesitó, nosotros no lo necesitamos, porque Él es nuestro máximo ejemplo, nuestra ayuda, a quien corremos, ¿no? Entonces Él sabe, ¿no? Entonces podemos descansar en eso y qué padre.
celibato porque da una extraordinaria oportunidad a invertir en el ministerio para los solteros. ¿Sí han leído eso en alguna parte de la Biblia? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, en 1 Corintios 7:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro del otro. Si abren 1 Corintios 7 y luego lo pueden leer con más detenimiento, el apóstol Pablo está diciendo eso de como yo, es de que él estuvo soltero por siempre y decidió estar soltero para servir a Cristo de una mejor manera. Entonces él quisiera que más bien todos los hombres fueran como él y ninguno tuviera esposo. Entonces entendemos de la Biblia que el celibato hace una... bueno, también el Señor Jesucristo lo dice, que no es para todos, también lo dice el Señor Jesucristo, pero da una oportunidad grande de invertir en el ministerio, ¿sí? Entonces hay algunas como cosas que podemos pensar que sean ventajas del celibato. ¿Tú qué sabes de eso? Pues en realidad dentro de la soltería hay bastantes oportunidades o ventajas también en el ministerio, o sea, dentro del servicio al Señor. Una de esas libertades es, bueno, para llamarlo de alguna manera, libertades de movimiento. Las tesinas, ¿cómo se llaman? Tienen varios ejemplos de varios misioneros y estos misioneros mencionan este tipo de libertades que trae la soltería para su ministerio. Entonces, la primera es libertad de movimiento. Ellos mencionan cómo la soltería les permite tener esta libertad de moverse de un lugar a otro con una facilidad mayor que si estuvieran casados, y con una libertad de moverse, pues ya sea en transportes o de casa en casa o de ciudad a ciudad, de todas estas partes literalmente de movimiento. Entonces el Señor los llama a algún lugar y no tiene que estar pensando en tengo que llevar a mi familia o llamarle a un hermano para que me reciba con toda mi familia o cosas así, ¿no? Entonces esta libertad que la soltería les da a ellos como misioneros es también parte de las libertades que la soltería te da dentro del ministerio. Quizá otra libertad puede ser una libertad de tomar riesgos, como el ministerio de los misioneros es riesgoso en muchas ocasiones. Quizá conocemos varios misioneros que están viviendo en un lugar como China, donde es ilegal hablar del evangelio, ¿no? Te pueden llevar a la cárcel y muchas cosas, o Corea del Norte, imposible tener Biblias, es ilegal, muchas cosas que pueden ser muy peligrosas. Y entonces cuando eres soltero, dicen aquí, Trevor Douglas, que tienes como más libertad de tomar esos riesgos, ¿no? De decir, yo sí me voy a ese lugar, no importa lo que me pase, mi vida es de Cristo, y no tiene que pensar en cómo me voy a llevar a mi esposa, cómo me voy a llevar a mis hijos, cómo los voy a someter a eso. Aunque conocemos misioneros que se llevan a sus esposas, a sus hijos y eso así. Pero quizá hay más libertad, ¿no? También otra de las libertades que da es la libertad de tiempo. También dentro del ministerio pues es esta parte de poder agendar muchas actividades, de estar planeando cosas, etc. Pero también lo mencionan directamente en el Ministerio de Misiones, que él tiene la libertad de mover todos sus horarios alrededor de las actividades que tiene que hacer en el lugar donde está misionando. Entonces ya no hay esta
para los misioneros es pura libertad. Sí, no. No, en realidad no. Hay una cosa también que también lo mencionan varios de ellos, que es la ansiedad que provoca el estar soltero. Hay una cierta ansiedad que te provoca la soltería porque tienes que planear a futuro sola, literalmente, en nuestro caso, ¿no? Y hay esta cierta ansiedad de que tengo que pagar cosas, que tengo que hacer la renta, que tengo que hacer la comida, que tengo que, no sé, pues el mantenimiento de tu persona. Y esto ya no se comparte con alguien más, sino solamente tú estás pagando eso. Entonces esto también genera cierta ansiedad dentro de los solteros, dentro sobre todo del ministerio, y también puntualizando que pues las mujeres dentro del ministerio, de la iglesia y en el mundo ganan menos que los hombres, entonces también es un poco más de ansiedad para nosotras el hecho de me alcanzará, pero pues también es parte de la confianza en la soberanía del Señor. Entonces, según John Piper, todos los solteros vamos a ser misioneros o básicos. Todos deben de ser misioneros, porque la única forma de aprovechar la soltería. No, que sí suena como de esta manera, ¿no? O sea, hemos estado puntualizando muchos ejemplos de misioneros y cómo ellos usan su soltería, pero en realidad no es que todos los solteros tengamos que ser misioneros, porque tenemos el tiempo, porque tenemos estas libertades también que mencionamos. Más bien recordar que el misionado también es un llamado y ese llamado no es dado a todos. Entonces, si tú como soltero no tienes el llamado de misiones, no es que tengas que ser misionero porque estás soltero. Y entonces más bien nuestro llamado general, casadas, solteras, viudas, mamás solteras, etc., es glorificar al Señor donde quiera que estemos. Bueno, entonces pensando, tú eres una soltera que no ha sido llamada a misiones en este momento, entonces, pero estás sirviendo en tu iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿tú crees que la iglesia espera que un soltero, por su libertad, se invierta completo? Así como decir, yo le voy a pedir ayuda del ministerio, pues es que está Ale, pero pues tiene 2 niños. Pero es que está Susana, pero pues su esposo, sus hijos. Se lo va a pedir a Yuma porque acá ya no tiene hijos. Al cabo que no te No tiene esposo, no tiene. ¿Sí? Sí que ¿Es así? no es así. Y creo que es algo que se tiene muy profundizado dentro de la iglesia, como que en general la iglesia nos ve como a los solteros como personas que tienen todo el tiempo del mundo y entonces por tener todo el tiempo del mundo pueden estar todo el tiempo en la iglesia. O tienen que estar dentro de la iglesia porque ¿qué más hacen? O sea, real, ¿qué más hacen? Entonces es parte de una idea muy generalizada dentro de la iglesia, pero no es así. La escuela, el trabajo, las cuestiones de casa. Yo, por ejemplo, no tengo un esposo ni hijos, pero tengo una mamá, tengo una abuela, tengo unas tías que vivimos ahí en conjunto, y también eso demanda tiempo y eso también es parte de poder servir al Señor dentro de tu hogar. El trabajo, la escuela, las otras cosas, etc. Entonces no es que por no tener niños pequeños tengamos todo el tiempo del mundo. Creo que sí, en eso sí tenemos nosotros una responsabilidad muy grande, porque yo lo hice con ella un poquito, ya casi no, ya casi. Pero la verdad es que podemos, este pensamiento que tenemos puede hacer que se vuelva una situación abusiva para nuestros solteros, y no debemos hacer esto, ¿no? Creemos que ellos se tienen que sobreinvertir en la iglesia. Pues eso es lo que tienen que hacer, eso, pero no. Nosotros debemos de afirmarlos, nosotros debemos
sentí feo porque dije, ay, como que pues sentí que me estaban haciendo menos que Share, ¿no? Y dije, tú no tienes mucho que hacer, pero pobrecita Share, porque ella sí tiene mucho que hacer. Entonces eso hacemos con los solteros y yo lo viví un microsegundo porque no lo vivo a cada rato, ¿no? Pero eso hacemos, ¿no? Y ellos necesitan ser afirmados para poder tomar tiempo para nutrir sus relaciones con el Señor, porque eso requiere tiempo, pero también con otras personas, con su familia en la sangre, pero también con su familia en Cristo, ¿no? Entonces, tratemos de afirmarnos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque de verdad ellos están invirtiendo su vida solamente para el reino. Igual nosotros, si estamos casados, pero a veces como que los minimizamos. No está casado, ¿no? Y no es así. Somos igualito de importantes, ¿no? Pero entonces hablamos de abstinencia, ¿no? Y la siguiente tesis me hace pensar en esto. Entonces, hablamos de abstinencia y que el apóstol Pablo dice que quisiera pues, ahí dice, que estuviese sin cónyuge. El soltero tiene cuidado de las cosas, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y lo lees y entonces, ¿qué es mejor? ¿La abstinencia y quedarse soltero para siempre? Sí. ¿O casarse? ¿Qué es así el top? Lo más top. Pues ni uno ni otro, no, o sea, las dos cosas son lo mejor. Una cosa no es mejor que la otra. La soltería es bueno y el matrimonio también es bueno. Entonces no hay que rankear estas cosas porque no existe ese ranking. Están a la par las dos en importancia y en esta cualidad de bueno. Y pues es que ambos son regalos que el Señor nos da para este mundo terrenal. Y es maravilloso el poder experimentar uno como la soltería y otro como el matrimonio completamente centrado en Cristo. Ambas cosas son completamente disfrutables y completamente buenas y completamente completas, ¿vale? Cuando están fundamentadas, centradas y construidas en el Señor. Sí. 1 Corintios 7:7 ya lo habíamos leído. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro a la verdad del otro. Entonces, uno a la verdad está destinado, el propósito de Dios es que sea soltero para siempre, y otro su propósito va a ser casado, y las dos son dones de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué son dones? Regalos. Entonces, la verdad es que Pablo no demanda la abstinencia, sino que cada uno es un regalo. Tanto el matrimonio es un regalo, así como la soltería es un regalo. Las dos cosas. Y aquí podemos platicar un poco, y podríamos platicar de los dos lados, en cómo ella sufre su soltería y yo cómo sufro mi matrimonio. Porque quien tenga un matrimonio de color de rosa, levante la mano. ¿No? Las dos son medios en el cual Dios nos está moldeando y nos está santificando y nos está haciendo parecernos más a Jesucristo. Tanto mi soltería como mi matrimonio me está moldeando y santificando para parecerme a Cristo. Entonces, ninguno de los dos es más. Los dos tienen beneficios y los dos debemos de considerarlos así, como un regalo, ¿sí? Y quitar esta cosa de la sociedad que no debe inmiscuirse en la iglesia. No somos más valiosos si estamos casados y no somos menos valiosos si somos solteros, sino las dos cosas son un regalo de Dios para nosotros, y las dos cosas tienen un propósito y propósitos santos. Y creo que como iglesia también es importante el poder tener eso en mente, porque cuántas veces no hemos escuchado dentro de la iglesia como que, o sea, ven un soltero ya muy grande y es como,
Sí, sí están en ese grupo. Pero creo que dentro de la iglesia es algo que se tiene que reafirmar, que la soltería es un regalo del Señor también. Y cuántas veces no preguntamos, ¿y para cuándo el novio? O ¿cuándo te vas a casar? O te lo están aventando. O te lo están aventando. ¿Tienes a alguien perfecto para ti? Oye, gracias. Ay, Señor. Entonces, todas estas acciones, todas estas preguntas, todos estos pensamientos van al mismo punto de que se vea la soltería como algo mal, como algo feo, algo que no tiene que estar dentro de la iglesia, y no es así. La soltería también es un regalo del Señor. Y si la iglesia empezamos a verlo así como un regalo del Señor, vamos a hacer sentir menos gacho a los solteros, porque es importante también, como dijo en el punto anterior, el poder reafirmar como iglesia a los solteros, a que nutramos los lazos familiares que ya tenemos en el momento que el Señor nos está permitiendo ser solteros. Entonces, creo que es importante también que ustedes, mujeres que ya están casadas, que no están en la cuestión de la soltería, puedan también reafirmar esta parte de que la soltería es un regalo del Señor, y no vean a las solteras de la iglesia o a los solteros de la iglesia como pobrecitos. A ver, vamos a leer Marcos 10. Para que ya no nos estemos pobreteando, pues. Marcos 10, 29 y 30. Si lo tienen, cualquiera que lo tenga, por favor, léanlo. Se respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces la Biblia dice que si dejamos algo, Dios nos lo va a dar 10 veces más. O sea, si decidimos vivir en celibato, por ejemplo, y no tener esposo y no tener hijos, Dios nos lo va a dar 10 veces más. ¿Y tú sí crees eso? Sí, la verdad sí. El Señor me ha dado una familia muy preciosa y muy extensa dentro de la iglesia, y ha sido muy maravilloso el poder ser iglesia y ser familia con cada uno de ellos. Y yo no tengo hermanos, soy hija única, y me ha dado un montón de hermanos, entonces también ha sido muy precioso el poder experimentar esta parte de la hermandad dentro de la iglesia. Yo tengo una madre, mucha, pero también dentro de la iglesia me ha permitido tener madres espirituales, que ha sido muy precioso el poder recibir esta dirección y este nutrir dentro de la iglesia. Y padres también, hermanos, hermanas, primas, de todo, o sea, de todo, y el Señor lo ha suplido de una manera increíble y preciosa, y ha sido muy, muy increíble también ver cómo esto no solo en lo local, en la cuestión de que solamente en mi congregación o en Morelia, sino también fuera de, en otros países o en otros estados, y ha sido muy increíble ver cómo el Señor te provee, como dice, 10 veces más. Y ¿sabes qué ha sido padrísimo ver? Pues yo tengo 2 hijos, pero yo no considero que tenga 2 hijos. Yo considero que tengo bastantes más hijos. Porque el Señor te da hijos. Y cuando lo viven desde la soltería, hay muchas solteras. Una soltera muy conocida es Nancy de Moss Weber, ¿no? Pues ya no es soltera, ella es viuda. Pero fue soltera
de ya estar casada, porque obviamente a los 56 no tuvo hijos biológicos. Entonces, todos los hijos que el Señor le dio en su iglesia y por medio del ministerio que Dios le dio, fueron de muchísimo apoyo para su ministerio y para su vida, de tal manera que ella nunca estaba sola en su casa. Siempre había gente quedándose a dormir, gente comiendo, siempre, y muchísimos jóvenes solteros que se convirtieron en sus hijos espirituales. Y de verdad hay muchísimas historias de hijos de la sangre y la carne que resultan bien feos, ¿no? Y las personas están solas, pero cuando vivimos la vida en Cristo, cuando estamos sirviendo al Señor en un ministerio y en su iglesia, Él provee de estas relaciones tan preciosas, relaciones de, a lo mejor no, sí tengo mis hermanos en la carne, pero a lo mejor ellos no siguen a Cristo y no tengo tanta afinidad para hablar con ellos, para ir, que tengo algo que me está doliendo terrible y no tengo a dónde correr, ¿no? Porque en la iglesia encontramos siempre. Entonces, en Cristo, aunque la palabra dice que quizá el mundo nos va a odiar porque lo odia a Él, ¿no? Pero en la iglesia encontramos muchísimas más recompensas de este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, nunca es esta cosa de quedarnos solteros, que yo hubiera sabido esto antes, algo para tener, ¿no? Sino algo para abrazar, porque las recompensas son 10 veces más grandes, y seamos un poco interesados, porque debemos de interesarnos en las recompensas del Señor. No, hay que servir al Señor sin pensar en las recompensas. Claro que no, el Señor las menciona para que pensemos en ellas y hagamos por ellas, ¿no? Entonces, seamos interesadas y dejemos todo por Cristo. Muy bien. Y así vuelve este temita. Les acabo de decir que no, ojalá yo hubiera tenido esto en mente antes, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, ¿te da miedo que esta no sea una etapa, sino que sea tu llamado para siempre? No, ya no me da miedo, y eso solamente gloria a Dios, porque sí me daba miedo, sí era algo que por mi mente pasaba y era como, ay no, tal vez me quedo soltera toda mi vida, ¿y qué voy a hacer? Entonces sí era algo que ocupaba mucho mi mente y era algo que traía no solo ansiedad, sino ya un miedo latente. Entonces, Dios usa esta parte de la vida, o este regalo, como ya lo dijimos, este regalo de la soltería, para también trabajar eso en mi corazón. Y ahora puedo decir que ya no me da miedo. Si el Señor me dice, te vas a quedar soltera toda tu vida en esta tierra, yo voy a decir sí, Señor, porque te voy a obedecer a ti. Y entonces eso solamente es gracias a Dios, porque créanme que hace 1 año y medio no podía decir eso. Era como, no, Señor, ¿cómo crees? No. Entonces, es algo que solamente el Señor, a través del conocimiento de Él, a través de la comunión con Él, puede formar en nuestros corazones de solteras, pues sí, solteras, y solteros también, pero de solteras, y solamente Él puede poner ese deseo de obedecerle de esa manera. Y no, pero voy a citar varios versículos en la Biblia. El primero es Job 1:21, y esto es parte de confiar en la soberanía del Señor. Job 1:21 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, si el Señor me da el don de la soltería, voy a decir, sea el nombre de Jehová bendito. Dios gobierna en todo, y cuando obedecemos su voluntad somos completamente felices. También el Salmo 84:11
dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Y si Dios nos da la soltería, no quiere decir que nos ha quitado el bien del matrimonio, sino que nos ha dado otro bien. Como ya lo dijimos, ambos son bienes del Señor, regalos del Señor. Y por último, Romanos 8:32 dice: el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si ya nos dio lo más máximo del mundo, que es Jesucristo, pues si no me da el regalo del matrimonio, es porque también me ha dado un regalo maravilloso, que es la soltería. ¿Ibas a decir algo? ¿Está bien? Le estaba platicando a Yuri cuando estábamos preparando este tema, y pienso que puede ser muy bueno para las que están solteras como un testimonio. Les dije, ojalá yo hubiera tenido esta mentalidad, ¿no? Dios sabe, estoy tranquila con eso porque Dios me ha dejado caer tanto, también para levantarme tan poderosamente. Y eso ha sido muy precioso, ¿no? Aunque la caída duele bastante, si pueden caer, no piensan, no, pues acaba de caer mucho y les sirvió. Eso no está muy bonito. Pero, para las que no me conocen, yo me casé cuando tenía 23 años con el papá de mi hijo, Amir, y estuve casada con él 3 años, 4, algo así, no me acuerdo bien, y nos divorciamos. Muchas personas se acercaron a mí cuando yo me iba a casar para que me casara. El papá de Abner no es cristiano, es algo importante que decir. Yo tenía en mi mente algo que había pasado en mi familia de una persona que no se había casado, o sea, como que tuvo un noviazgo fallido que ella provocó la falla. De eso, ya no se casó. Y se quedó soltera para siempre, y me aterraba a mis 23 años quedarme soltera. O sea, decía yo no quiero ser como ella, yo no me puedo quedar sola. No, yo no me puedo quedar sola, yo me tengo que cuidar. Entonces, cuando esta parte de casarme sucedió a los 23 años, tenía un plan de irme fuera del país a estudiar, y decidí no hacerlo porque pensé en mi tontera de 22 años que si no me casaba, ya no me iba a casar nunca, y yo no me quería quedar sola. Yo obviamente no tenía esta mentalidad porque no estaba en Cristo, aunque había crecido en una iglesia cristiana, ¿verdad? Yo no conocía al Señor de una forma personal, y mucho menos le había entregado mi vida. Lo conocía de una forma intelectual, yo sabía quién era Dios, yo sabía quién era Jesucristo, yo había sido bautizada, pero la verdad es que mi vida no era de Cristo. Entonces no tenía esta convicción de que los planes del Señor son buenos, maravillosos y perfectos, ¿no? Entonces yo las quiero animar a que las palabras de Yumue, cuando menciona lo que Dios dice, son verdad. La palabra de Dios es verdad, y entonces ustedes pueden confiar que no importa si no se casan pronto, por ejemplo. Puede que Dios las haga esperar hasta los 30 y entonces tengan el esposo que Dios era para ustedes. O quizá no sea un esposo lo que Dios tenga para ustedes, y eso es bueno, porque la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Amén. Y en esta misma línea hay una, bueno, sí la mencionó al principio, una mujer que se llama Margaret Clarkson, y a sus 60 y tantos años escribió sobre la soltería, y lo voy a leer literal. Ella fue soltera toda su vida, y esto que les voy a leer lo escribió a sus 60 y tantos.
Dice, todo mi ser clama continuamente por algo que no puedo tener. Debo vivir toda mi vida en el contexto de esa tensión incesante. Todas las áreas de mi vida, todo está sujeto a una constante y poderosa atracción. Como cristiana, no tengo más remedio que obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Debo confiar en Él, en que Él hará posible honrarlo en mi soltería. Y entonces leemos esto y es como, ay, ¿qué onda? Como que toda mi vida, si vivo soltera, voy a vivir en esta constante lucha y tensión y anhelo y bla, bla, todas estas cosas que de repente suenan muy feas. Entonces me acuerdo de Pablo y es como, ¿cómo puede decir él que quiere que todos seamos como él si esto es lo que se vive en la soltería? Entonces no cuadra. Pero ella sigue diciendo que esto es posible. Una multitud de testigos se unirá a mí para dar testimonio. Multitudes de cristianos solteros de todas las edades y circunstancias han demostrado la suficiencia de Dios en este asunto. Él ha prometido suplir nuestras necesidades y cumple su palabra. Si buscamos la plenitud en Él, la encontraremos. Puede que no sea fácil, pero ¿quién dijo que la vida cristiana era fácil? La insignia del discipulado de Cristo era la cruz. ¿Por qué debo vivir mi vida solo? No lo sé. Pero Jesucristo es el Señor de mi vida y creo en la soberanía de Dios y acepto mi soltería de su mano. Podría haber dispuesto mi vida de otra manera, pero no lo ha querido y como su hija debo confiar en su amor y en su sabiduría. Y así termina su escrito. Y es increíble cómo ella lo escribe a sus 60 y tantos años, admitiendo que la soltería ha sido un proceso doloroso de santificación también para ella, pero que ha sido mucho más glorioso el poder obedecer al Señor en su voluntad, en su soberanía, dentro de sus mandamientos, porque eso es, Jesucristo es nuestra plenitud. Cuando ponemos nuestros ojos en Él, no hay cosa que podamos desear más grande que Él, y Él lo llena en todo. Entonces, la soltería también es un regalo que el Señor tiene bajo su misericordia y bajo su gracia, y no es algo que nos da para hacernos sufrir o para ver cuánto aguantamos o para ver qué onda con nuestro corazón, sino que es algo que nos da para que podamos glorificarlo a Él y para que podamos testificar de su nombre aún en medio de la dificultad. Bueno, ahora, esa es la última tesis. Es precioso que puedan ustedes como solteras aceptar la soltería, ¿no? Y aprenderlo puede ser tan precioso porque quizá, no sé, yo estoy casada en este momento, pero no quiero decir, eso cuesta decir hasta decirlo. No sé, Dios quiere llevarse hasta Él, lo que les soy. Entonces, conocer esto en este momento de mi vida diría, ¿yo para qué quiero saber eso ahorita? Yo creo cállate, yo no quiero saber eso, ¿no? Pero esto nos sirve, por esto este ministerio queremos que sea tan relevante para ustedes. Porque quizá no sea lo que estoy viviendo hoy, pero quizás sí sea lo que va a vivir mi hija o mi hijo, o quizás sea lo que voy a vivir más adelante. Y saberlo y conocerlo puede ser algo, no puede ser, es algo precioso, ¿sí? Conocer realmente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Es increíble que esta mujer, todo lo habla las luchas que dice, lo habla a la imagen de la sexualidad. Cómo ha luchado todas esas luchas que dice, es sabiéndose que ella es un ser sexual y que lucha constantemente con eso. Y es dificilísimo escucharla, pero cuando dice, pero la vida cristiana es fácil, y es que la vida de casadas tampoco es fácil, porque a lo mejor no se vive desde este punto de la soltería, pero también se vive desde el matrimonio, y a
tú, Ada, crees que la feminidad se expresa mejor estando casada? No importa lo que yo pero el Señor me ha enseñado la feminidad madura. Dice el pastor John Piper, habla mucho de la feminidad madura. Esto es algo muy importante, ¿sí? Y esto no tiene que ver con la edad. La feminidad madura no tiene que ver con tener 17, 18 apenas cumplidos, o tener 50 o 60. La feminidad madura tiene que ver en el conocimiento que nosotros tenemos de lo que Dios dice que es la feminidad, ¿sí? Entonces, la feminidad madura no depende de que estemos casadas o no estemos casadas, porque no se adquiere hasta que te cases, ¿no? Lo que decía esta misionera al hablar de las luchas sexuales es que somos hechas, somos unas personas sexuales desde que nacemos, ¿sí? Nacemos con todo esto, ¿sí? Entonces el Señor lo diseñó de esta manera. Entonces deberíamos de vivir la feminidad en cualquier momento de nuestra vida pensando qué significa realmente ser mujer. Además de la anatomía y la fisiología, que alguna vez hablamos ya de cómo Dios nos hizo anatómicamente y fisiológicamente, que tiene que ver con nuestra mente, somos femeninas, pero además de eso, ¿qué es lo que significa realmente ser mujer? El año pasado, las que estuvieron asistiendo con nosotros el año pasado, aprendimos que la feminidad está cimentada en el diseño que Dios hizo para nosotros. Entonces, a lo mejor algunas de ustedes pudieron interpretar que cuando leíamos Génesis y decía la maravillosa parte que hizo una mujer y la formó y se la dio a Adán, y ustedes no tienen un Adán en su vida, dicen, entonces no tengo el propósito completo de la feminidad en mi vida porque no se cumple lo que está ahí escrito, ¿cierto? Pero no es así. La feminidad no se adquiere cuando nos casamos. Tampoco para los hombres. La feminidad ni la masculinidad son un reflejo de eso. Nosotros aprendimos que de qué es un reflejo la feminidad y la masculinidad. ¿De qué es el reflejo? De Dios. De Dios, porque somos hechas a su imagen y a su semejanza. Y vimos cómo es que al hacernos a su imagen y a su semejanza, podríamos ser tan diferentes en roles y en forma, pero con el mismo valor, ¿se acuerdan? Entonces, lo que sí tenemos en claro nosotras, y debemos de tenerlo en claro, es que no es en el matrimonio, solamente lo que cambia es cómo expresamos nuestra feminidad, ¿sí? Es importante que lo conozcamos como lo hizo, porque es claro que nos hizo, porque no es bueno que el hombre esté solo y va a ser una ayuda idónea, ¿cierto? Entonces, si nos hizo así, es esta la forma de expresarlo, pero lo expresamos muy diferente dentro del matrimonio. Yo expreso muy diferente mi apoyo al liderazgo de un varón con mi esposo a como lo expreso con el esposo de Susi. Y lo expreso con los dos porque es parte de mi feminidad, ¿sí? Es muy diferente como ella expresa su feminidad y esta parte de ser ayuda. Y ella lo dijo, ¿se acuerdan en un tema? Dijo algo de que un niño quería clavar un clavo y no sé qué, y ella quería quitárselo para ponerlo a ella, pero se acordó que ella tendría que ayudarlo porque era un niño más joven que ella, que no sabía lo que estaba haciendo. Entonces ella tendría que ayudarlo de esta forma femenina a dejarlo que él lo hiciera, pero sí, hacerlo mejor. Exacto. Entonces,
El punto es que para las solteras, esta personalidad sexual cuenta, no emerge en el matrimonio, cuenta desde siempre. Para nosotras tampoco emerge esta feminidad en el matrimonio, aunque como vivimos en este tiempo, la feminidad se ha ido perdiendo y realmente no sabemos qué significa ser mujer. Lo hemos estado tratando de aprender aquí, ¿verdad? Pero en el mundo realmente no se sabe qué significa ser mujer. Y esta feminidad es la que tendríamos que aprender. Y mucho más estas chicas, pues para mí es muy importante, es muy fácil, ¿no? Pues, bueno, ha sido como difícil de las dos cosas. Pero luego las hermanas grandes o casadas o así dicen, ay, sí, yo sí quiero ir a una reunión de mujeres, ¿sabes? Sí, qué bonito. Y las niñas como que, ay, no, no está muy padre, no está muy aburrida, como así, ¿no? Pero realmente ellas deberían de conocer su feminidad para que lleguen con este conocimiento al matrimonio, porque nadie está listo para el matrimonio si no sabe cuál es la verdadera feminidad y cuál es la verdadera masculinidad. Y oremos porque el Señor levante hombres que enseñen esto a las chicas. Entonces, deben de descubrir formas prácticas de vivir su feminidad y su masculinidad. Y esto es lo que queremos hacer. El pastor John Piper escribe algo muy precioso y me pareció tan adecuado abrazarlo para nosotras mismas. Dice, nuestro deseo es que al entender profundamente y apreciar nuestro diseño, Cristo sea magnificado más y más mientras honramos este diseño y a nuestro Hacedor, en una libertad radical de las formas del mundo y que crezcamos más profundo en gozosa devoción a la causa de Cristo. Y realmente esa es nuestro deseo y nuestra oración, que podamos seguir aquí creciendo en el conocimiento de la feminidad para eso, para que podamos glorificar a Cristo con nuestro diseño y que Él sea magnificado. Porque en última instancia, ¿quién es el que nos salva? Porque la Biblia es clara y dice que todos somos pecadores, pero que la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos ha dado es la vida eterna, pero ¿en quién? En Cristo. Y todas las que somos aquí salvas, todas deberíamos de querer ensalzar su nombre, honrarlo en todo momento. Pero quizás si tú no conoces a Cristo, entonces esta parte te va a ser muy difícil. Entonces yo te invito a que entregues tu vida a Cristo, que lo conozcas con toda tu mente y tu corazón. Y si no hay lugar en tu iglesia o quizás no tienes una iglesia, puedas acercarte con alguna de nosotras al final y podemos ayudarnos unas a otras a crecer mucho más en el conocimiento y en el amor del Señor. Pues que así sea, mis hermanas. Y puntualizar también esta parte de hay muchas veces que vamos a hablar solamente o van a hablar solamente del matrimonio y esto nos incumbe también a nosotras como solteras. Son temas que son importantes para nuestra feminidad, como lo acaba de mencionar. Entonces no es que ya sé que van a hablar de matrimonio, pues no voy, ¿para qué? Porque yo no estoy casada, ¿para qué me va a servir? Etc. En cualquiera de las dos partes, si el Señor nos regala el matrimonio, nos va a servir para el futuro, y si el Señor nos regala la soltería, va a servir para nuestra feminidad y para honrarlo. Entonces, animarles también
llevar mi soltería como Dios lo manda, pero pienso que es esa parte también. No estás casada con un hombre físico que Dios no ha puesto en tu camino, si no lo desea, pues no lo va a hacer, pero estás casada con Él de todas formas. Y ahí es donde es el abstenerte para Él, el entregar tu vida para Él, y que es lo que dice, yo soy célibe, sí, pero para Dios. Eso es algo también que como soltero debemos o deberían de tener en cuenta, que debí de tener en cuenta en mi momento. Y hubiera sido padre que tal vez lo hubiese escuchado yo de diferentes más personas y haber hecho caso. Y es eso, el mantenerte para Dios, que trae mucho más gozo. No quiere decir que el casado no esté gozo, sino es diferente, porque es diferente la forma en la que Él te enseña a amarle y a entregarte a Él como soltero. Sí, completamente. Y había una parte también del libro que mencionaba nosotras como solteras tendríamos que cuidar nuestra castidad y nuestra pureza física, espiritual y mental. Todas las áreas de nuestro ser, lo que somos como seres humanos, tienen que estar cuidados en la palabra del Señor y en Cristo, y por y para Él. Ver, y eso también lo dije cuando ella lo dijo. La Biblia es clara, en Tito dice que tenemos que ser castas, y dice que enseñes a las más jóvenes a ser castas, y la castidad no solo es para las solteras. Entonces debemos de ser castas y santas en espíritu y en mente y en cuerpo, siempre, no solo en la soltería, en el matrimonio, en la viudez, en la soltería, cuando somos solteras, mamás solteras que tuvimos hijos, también en ese lugar. En todos los lugares debemos ser estas castas. ¿Alguien más? ¿No? Me impacta mucho porque creo que nunca la había visto. O sea, creo que la soltería siempre, como que la iglesia es el chip de tienes que casarte para predicar, tienes que casarte. Entonces, ahora entiendo que la soltería y el matrimonio son moldes para santificarnos ambos. O sea, lo dijiste, son dobles. Entonces, qué importancia como iglesia entender que, como dicen, no corretear. Creo que lo tenemos que hacer. Ni tampoco estar aventando. Andamos aventando niñas con otros niños. Eso no es lo que Dios quiere. Si Dios te va a dar un esposo, Él te lo va a dar a su tiempo y en su hora. Y ese va a ser el esposo que Dios quiso para ti. Y no vas a andar pegándote en la cara para poder llegar al final a una bendición del Señor. Porque cuando somos de Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien aún eso. Pero no hay necesidad si hacemos las cosas como el Señor nos está diciendo. Entonces, que honremos eso, que no estemos haciendo parejitas con los niños. ¡Ay, mira ese! No, mis hermanos, eso no nos lleva a ninguna parte. Sí, a lo que vemos a lo que nuestros ojos están viendo es a Cristo. En el momento que Él quiera, vas a voltear y vas a ver al que esté a tu lado, y ese va a ser, pero está al lado viendo para el mismo lado, ¿no? Había una frase que decía: ¿quieres encontrar a tu esposo? Corre muy fuerte para encontrarte con Cristo, y en el camino, cuando vas corriendo, volteas, el que va al lado corriendo para Él, ese es. Entonces, pero no estamos corriendo hacia un joven, no estamos poniendo las cosas en los jóvenes, estamos poniendo los ojos en Jesús. ¿Alguien más? Bueno, hermana, Sí, claro. a veces como ya mujeres casadas y cristianas, ¿verdad? No son errores, sino que uno dice: ay, voy a orar por ti para que llegue ese hombre a tu vida, ¿verdad? Pero ¿qué tal si ni tan siquiera ella quiere un hombre en su
Señor nos pone en qué enfocarnos, ¿verdad? En el desarrollo, el crecimiento de nuestros hijos, pero verlo como un don, porque exactamente como decía, se prometea a las jóvenes diciendo, ay, esto ya se nos quedó, ¿no? No, ay, ya está, se nos quedó solita y así. ¿Por qué pensamos que están solas y su compañero es el que ellas están en el camino, tomadas de la mano de Dios? Entonces, como más, bueno, por mi edad, yo siento que pues la que se quedó soltera se quedó como triste y sola. Y está sí, mal enfocado en nuestro pensamiento. Pues muchas sí se quedan más. Pero que no conocen de Cristo. ¿No? Algunas sí. Es depende de a dónde están puestos sus ojos. Exactamente. Eso realmente es depende. Pero una cosa que sí es clara, aún el matrimonio es creado por el Señor y tiene un propósito bueno. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer, bueno, pero yo tengo que ver a mis hijos, pero ese es mi ministerio. Y eso también lo aprendemos aquí. Mi ministerio es mi esposo y mis hijos y es igual de santo que el de ella. ¿Sí? No que estemos hablando de la soltería no quiere decir que vamos a minimizar lo otro, porque ninguna de las dos cosas se minimiza. Las dos cosas son igualmente de preciosas y perfectas. Solamente son dos regalos diferentes. Se viven diferente, pero los dos, si los vivimos en Cristo, los vivimos para su gloria. Amén. Son justamente eso, dos regalos dados por Dios que regresamos a Dios. Las dos cosas, el matrimonio y la soltería, son dados por Dios y son para Dios. Y lo que mencionan, ¿no? O sea, la oración no es que esté mal orar por eso, sino que sino que más bien la oración es necesaria, y en la oración también vamos siendo guiadas por el Señor qué orar y qué no orar. Y aun cuando estemos diciendo esto de la soltería, de no les digas estoy orando por ti o cosas así, no es que no nos digan, es que estén orando por nosotras, pero para que la voluntad del Señor se cumpla en nuestras vidas, y eso es lo importante. Sí, mis hermanas, oren, porque yo no estaría casada si no hubieran orado por mí. Mi hermana dijo, estoy orando porque Dios me mande un esposo. Y gracias a Dios y gloria a Dios, mi hijo tiene un padre que conoce a Cristo, sigue a